Hola, muy buenas tardes amigos, estamos en otro episodio de No te lo calles, el podcast donde vamos a platicar por ahí de temas un poquito incómodos para algunas personas, sobre todo para nuestros invitados que les vamos a hacer unas preguntas medio raras, pero el día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales que me costó mucho trabajo, déjenme les platico, me costó muchísimo trabajo tenerlos esta tarde aquí con nosotros, pero por fin se logró, lo pudimos tener y tenemos en este episodio a Alejandro, Alex y a Yuts, nuestros invitados de honor para el podcast del día de hoy. Y pues como en el episodio pasado nos está acompañando el buen Abdalá, a sus órdenes. Bueno, pues aquí estamos en otro episodio tratando de hacer lo mejor posible para que puedan conocer una perspectiva diferente de la vida y pues vamos a comenzar. Sí, así que agárrense porque les vamos a enseñar todo lo que no saben. Somos los expertos que no se crean, no sabemos nada. Pero bueno, vamos a platicar un poquito acerca de un tema muy, pues digámoslo así, controversial, de moda, un poquito contemporáneo. Y tiene que ver acerca de la diversidad sexual. Entonces, vamos a hablar un poquito de la diversidad sexual, qué es, cómo se vive, cómo se siente en la actualidad. Y también cómo es la experiencia que han tenido nuestros dos invitados acerca de este tema, cómo poderlo abordar de una mejor manera y sobre todo pues también el entender todo lo que desconocemos de la diversidad sexual y cómo podernos acercar de una mejor manera a las personas. Entonces, primera pregunta para nuestro querido público invitado es: ¿qué es sexualidad? ¿A qué nos referimos cuando yo les pregunto, vamos a hablar de diversidad sexual, vamos a hablar de sexualidad? ¿Qué es la sexualidad para ustedes? Hay que definirlo. ¿De qué estamos hablando? A ver, primero que nada, buenos días. No, buenas tardes. Buenas noches. Hola, Paniche. Muchas gracias más que nada por la invitación, ¿verdad? Como dices, no somos expertos, pero pues vamos a tratar de hablar más o menos como lo hacemos en un bar, en una salida. Ajá. Por ejemplo, para mí, ¿qué es diversidad? Podría ser todas las opciones que tienes en el abanico para elegir. O sea, prácticamente están todas las opciones que se te ocurran. Para mí es diversidad eso. O sea, sí. Estar abierto a todas las posibilidades. Sí, exactamente, okay. Correcto. Eso es diversidad. ¿Y sexualidad? Si te digo, ¿qué es sexo? Pues, particularmente siento que todo el mundo pensaría en la relación sexual, ¿verdad? Ajá. Sin embargo, creo que abarca mucho más que eso. O sea, no únicamente es el momento, sino que es explorar diversas opciones, justo como decíamos, ya sea contigo o con una pareja o incluso con más personas. Ahora sí que depende de la persona. La sexualidad no es algo propio de una pareja, sino más bien tiene que ver con cómo te defines de manera individual, ¿no? Correcto, sí, siento que es un término que puede ser definido más como individual. Ok, excelente. Sí. Señor Alex, platíquenos, ¿qué es sexualidad y diversidad sexual? Pues primeramente, gracias por la invitación. Una disculpa de antemano por el tiempo que nos tardamos en poder realizar esta entrevista que estamos teniendo ahorita. Sé que fueron un par de meses que nos hicimos un poco del rogar. Pero aquí estamos. O sea, obviamente fue porque decidíamos posponerlo, pero no hay nada de malas intenciones dentro de esto. Pues para mí la diversidad sexual es, primero, como comenta Judith, la forma en la que la diversidad es todo el abanico de posibilidades que existen, y en el ámbito sexual es la forma en la que cada persona decide ejercer su libertad de amar, de experimentar, de conocer, de disfrutar, de todos ese tipo de experiencias. Es eso. Entonces, la diversidad sexual para mí sería la forma en la que las personas pueden ejercer o pueden disfrutar o pueden conocer de una forma íntima, de una forma amorosa, de una forma divertida, de una forma erótica, de todas las formas que existen para conocerse y disfrutar y pues crecer como personas hasta cierto punto. Excelente. Bueno, vamos abordando el tema y yo creo que lo más importante ahorita
pasando apenas el mes de junio, que es el mes de la diversidad sexual y de las marchas LGTB en muchos lugares, es ¿qué pasa con la homosexualidad? ¿Qué pasa con la heterosexualidad? ¿Y qué pasa con todas las diversas variantes que existen dentro del abanico LGTB, Q, T, Y, Z, todas las variantes más que pudiera haber ahí? Yo creo que la pregunta básica que todos nos hemos hecho y que se suele hacer muchas veces es, por ejemplo, en el caso de ser gay, ¿naces o te haces? Yo pienso que naces, no creo que sea algo que un día de repente se hace una forma de decidas al día siguiente, o sea, que al principio seas heterosexual y digas me gustan las mujeres y mañana ya te gustan los hombres. Yo pienso que naces de esa forma y dadas las circunstancias de vida y las condiciones en las que te desarrollas son las que permiten tu desenvolvimiento dentro de la sociedad con ese rol de diversidad, o sea, ya sea intersexual, transexualidad, heterosexualidad, lo que sea. Todo está dado por, primeramente, la forma en la que tú naces, pero se expresa y, pues sí se da dentro del ámbito social. O sea, yo podría hablar desde mi experiencia, pues yo creo haber nacido... Pero si yo te hago la pregunta a ti directamente, Alex, ¿tú cómo supiste que eras gay? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cuál fue tu despertar sexual? ¿Cómo lo identificaste? Ajá, ¿cómo te diste cuenta? Yo soy gay. Pues al principio, desde niño, yo lo podría haber dicho, como les comentaba hace un tiempo, o hace un momento, yo lo notaba cuando mi papá decía, o se refería a las mujeres de una forma. Yo veía que mis hermanos decían que sí les gustaban o una cosa así, pero yo internamente decía, a mí no me atrae. Entonces como que fueron ciertos factores poco a poco a lo largo del tiempo los que me fueron dando esas pistas, porque definitivamente cuando uno es niño, pues la inocencia que tienes no te dice, ay, no te gustan las mujeres, o ay... Pero ¿cómo lo diferencias? Por ejemplo, yo imagino un niño de 5 o 6 años, 7 años con su papá y sus hermanos y el papá de, oye, viste, esa vieja está bien buenota, o sea, sí, volteala, o sea... Pues y sí. lógicamente a un niño de 5 años pues no le va a parecer buenota una mujer, ¿no? Porque es un niño de 5 años. Sí, o sea, quizás a los 5 años no, pero conforme vas creciendo, pues, y que va llegando la pubertad a tu vida, pues cuando se te despierta la hormona y eso, y empiezas a darte cuenta que las características que atraen sexualmente a una persona no son, o sea, a un sexo con el que tú convives, no son las mismas que te atraen a ti. Entonces, tú empiezas a ver que, por ejemplo, a tus amigos o tus hermanos sí les gustan las mujeres, pero tú ves que esas características que los hombres ven en esas mujeres no te despierta a ti esa atracción. Sin embargo, cuando ves a otra persona, a otro hombre, y dices, ah, no, pues sí me va agradando eso, pues entonces yo creo que también es una cuestión hormonal. O sea, obviamente de niño no dices, ay, sí, yo soy gay, porque ni tienes idea de lo que significa la palabra, pero sí hay ciertas condiciones que se van sumando, y ya cuando se te llega todo el golpe de hormonal, que a todos nos pasó o les pasará, es cuando lo descubres. Pero yo por pienso... ejemplo, te voy a hacer una pregunta muy personal. En tu caso, ¿hubo un punto donde tú te hiciste esa pregunta, oye, ¿me gustan las mujeres o me gustan los hombres? Y hiciste como la prueba de ver qué me gusta y qué no me gusta. No, pues es que simplemente las mujeres no me traían. O sea, yo lo noté en secundaria, porque en secundaria fue cuando inició la cuestión sexual que me despertó. Yo sabía que no me gustaban las mujeres, o sea, yo las veía y ni siquiera me interesaba. Y cuando llegaban amigas y me decían, ay, ¿qué muchacha te gusta para encarrilártela? Ajá. Pues yo decía, no, pues no me encarrilen a esta muchacha, mejor encarrilen a este muchacho. Pues sí, entonces yo creo... ¿Fue muy claro para ti desde el principio? Que sí, fue clarísimo. O sea, yo nunca tuve esa disyuntiva de decir, ay, ¿me gustarán las mujeres? O sea, no, simplemente me gustaban los vatos y bienvenidos. Yeah. Y bienvenidos sean. Muy bien. Y la misma pregunta para ti, Yud. Platícanos, ¿cómo fue en tu caso? ¿Cómo fue este despertar sexual y cómo te diste cuenta de que pues te gustaban las mujeres y que Claro. no eras un estilo convencional? ¿Fue muy similar a lo que le pasó a Alex o fue diferente en tu caso? Pues sí, mira, siento que fue muy parecido, sobre todo porque yo, así que digas una edad específica, no recuerdo haber sido consciente tanto como de ese tipo de decisiones hasta, como dice justamente Alex, hasta la secundaria. Prácticamente que supongo que es cuando todas las hormonas pues igual salen todo. Sin embargo, me acuerdo que, no sé, desde niña no es que me sintiera diferente, pero como que sí veía a todas las niñas como que, ay, tengo este noviecito y así, ¿no?
ya sabes, como ese tipo de cuestiones. Pero en general, igual siento que nunca tuve tanto esa disyuntiva, como que para mí siempre fue muy, muy normalizado. O sea, a lo mejor no en el ambiente en el que estaba, pero como que mentalmente siempre tenía esta idea de que no había ningún problema si me gustara uno u otro. Ya fue hasta la secundaria que empecé con, no sé, a lo mejor también fue que en ese momento fue que me destapé con mi familia y todo ese tipo de cosas que fueron afectando a lo mejor negativamente como a mi perspectiva, perdón, porque ya te entran este tipo de cuestiones de que estaré mal, o sea, estaré mal yo o qué será, pero como dices, Alex, a mí tampoco, yo tampoco sentía tanta atracción, o sea, hacia los hombres, O realmente. sea, también fue desde niña sentiste que ya estabas encaminada a que te gustaran las mujeres. Siempre Pues fue una sí. atracción hacia las mujeres y Sí. no hubo una atracción hacia los hombres. Sí, porque no tengo el recuerdo exacto de que, ay, ya sabes, ¿no? Que de niño siempre estás de que, ay, me gusta tal Ajá. personita o así. Yo nunca fui así, pero tengo ciertos recuerdos o sea, tengo Es el que recuerdo ese es un punto lejano. importante. Ajá, Adelante, a ver, adelante. tengo el recuerdo lejano de que creo que en el kinder, en prepri y así, me daba besos con mis amigas. Ajá. Pero no era, o sea, Oh, fuertes declaraciones. sí, sí. O sea, que quiere decir que desde ahí ya estaba, ¿sabes? Ajá. Y te digo, como que nunca lo vi mal hasta que empecé a sentir como que las presiones sociales de que, ¿y por qué no tienes novio? Y no te gusta este chavo, y así, que yo decía, es que de Es que- plano, ¿no? O Exacto, sea, desde ahí va, ¿no? O sea, tú ves, por ejemplo, a tus papás que se dan besos en la boca y dices, Sí, ah, claro. los besos en la boca no. No, y ya sabes que no se puedes dar, pero tú despertaste sexualmente a tus amiguitos, compañeros, dijiste, ah, pues vamos a experimentar, ¿no? Sí, sí, y te diste claro. besos con tus amigas como una manera pero muy natural. súper normal, ¿sabes? Como Ujú. los niños que juegan al doctor y así. Ajá. Ah, pues, haz de cuenta que así. Vamos a jugar a Pero los besos. yo iba con la doctora, haz de cuenta que yo iba con la doctora. Béseme, doctora. Ajá, entonces, Yo tengo, doctora. no sé. Ayúdeme. Sí, siempre como Chéqueme que... la amígdala, doctora. Pero más atrás. No, pues como que siempre, como dices, lo tuve más o menos claro hasta que la secundaria, pues te llegan como todo este tipo de cosas y que ya le empecé a dudar más, pero en realidad así que no. Tenga atracción hacia los hombres. Yo me acuerdo en la secundaria que decía, son una bola de idiotas. O sea, Ajá, sí, no. hombres. Que sí son, ajá, exacto, que sí son, pero... Ay, sí, Pero sí, siempre sí. o sea, tenía como que esta cuestión de que decía, a lo mejor es o sea, por la etapa en la que estamos viviendo, ¿no? A lo mejor no es ahorita, o sea, yo los veía como muy inmaduros y decía, yo creo que es por eso. En la prepa, ya que maduren un poquito, a lo mejor cambia mi perspectiva, No pasó. o sea, con ellos. Yo creo que sí es un Y no factor pasó. bien importante. Eso de la comprensión o el entendimiento a la hora de elegir una pareja sentimental o sexual. Porque lógicamente pues, sabemos que es un hecho que las mujeres maduran intelectualmente más rápido o en muchos aspectos más rápido en la mayoría de las ocasiones que los hombres, ¿no? Entonces hay una comprensión más entre mujeres que entre los hombres que andamos por ahí aventando unas piedras y tierra mucho tiempo y demás. Una pelota. Una pelota. Correteando a la O niña que te gusta, porque esa era una forma evidente de decir, tú me gustas, te voy jalándole a las corretear, trenzas corre. o así, entonces una forma muy salvaje, ¿no? Y las mujeres se aprenden a ser más sociables y relaciones más complejas desde muy pequeñas, ¿no? Entonces yo creo que es un factor varilli bastante importante. Esli, a mí me gustaría preguntarte, en este caso, ya escuchamos a Alex y a Yud, qué opinan y cómo crecieron con esas características. Ahora me gustaría preguntarte a ti lo mismo. ¿Tú en qué edad te diste cuenta hacia dónde ibas, qué era lo que te gustaba? Porque es algo muy interesante el darte cuenta de quién soy y el autodescubrimiento. Obviamente llega con la madurez, bueno, temprana, pero también las hormonas en la adolescencia crean, pues yo pienso que como una atmósfera en la que te llevan a conducirte a que te des cuenta de quién eres. ¿Tú cómo te diste cuenta? O sea, ¿cómo descubriste esa parte en ti? Sí, pues mira, esto es parejo, ¿no? Todos, si te vamos a preguntar, todos respondemos, entonces no hay broncas. Mira, en mi caso, yo creo que lo primero es... Yo creo que, como lo mencionó Alex, es algo muy natural, es algo como que ni siquiera a veces te lo cuestionas, ¿no? Es, pues, ¿qué te gusta? ¿Te gusta? Es lo que platicábamos hace unos momentos antes de empezar el podcast de, oye, pues aquí te gustan los tacos, sí, pues te gustan con cebolla, sí, a mí me gustan con cebolla, pues a mí no. Exacto. ¿Te gustan con cilantro? Pues sí, Las te gusta frutas, cilantro. ¿te gusta Ajá, las también? frutas, Ay, la a mí me papaya, el encanta. melón y qué más, o sea, es eso. Realmente cada quien tenemos como un gusto muy, pues, definido. Y realmente nunca te cuestionas, ¿estaré bien o estaré mal porque me gusta o no me gusta esta fruta? ¿Estaré bien o estaré mal porque no me gusta aquello? Y realmente nunca te lo cuestionas. Ya lo das por hecho.
Y siento que lo mismo me ocurrió a mí. Digo, en mi caso, pues yo puedo definirme como heterosexual porque, pues, bueno, me gustan las mujeres. Pero realmente no fue algo como que me costara trabajo, que tuviera que llegar un momento en mi vida y decir, güey, tengo que decidir ahorita, rápido, en los últimos 5 minutos, qué voy a hacer, porque si no ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, no, o sea, realmente eso no ocurre de esa manera, es algo Aparte como... siempre lo tuviste muy, perdón, aparte siempre lo tuviste muy claro, ¿no? O sea, no hubo como ese... Fíjate que, Sí, o sea, analizándolo, sí, pero también creo que tiene mucho que ver como el aspecto cultural en el cual creces, ¿no? Por ejemplo, aquí en México crecemos en un ambiente religioso muy marcado hacia el cristianismo, catolicismo y muchas religiones ad hoc a esto, donde, pues, lógicamente la homosexualidad está mal vista, está prohibida, es algo aborrecible para el creador y lo que tú quieras. Entonces ni siquiera es una opción. O sea, ni siquiera te vas a dar el lugar a cuestionarte si es eso, ¿no? Porque serías malo si lo contemplaras. Entonces, al menos también yo creo que desde mi crianza influyó el hecho de haber nacido en una sociedad así, porque ni siquiera me lo cuestioné, ¿no? A lo mejor si, no sé, si me hubiera dado el momento de cuestionarme en mi juventud, mientras pasaba este tema hormonal, ¿no? Y demás, pues a lo mejor lo hubiera experimentado, lo hubiera probado, pero pues no se dio. ¿Por qué? Porque tenía un montón también de cuestiones sociales, de reglas, de tabús que no me dejaron experimentar, ¿no? Pero hasta ahorita también si me preguntas, ¿te sientes frustrado por eso? Pues no, porque realmente pues no hay alguna frustración sexual de parte mía, ¿no? O no hay algo que sienta que me deba en cuestión sexual, ¿no? Entonces, pues yo creo que también es un proceso como muy natural y yo creo que así debería de ser la sexualidad, ¿no? Deberemos dejar que sea un proceso natural, un proceso que se va autodescubriendo a sí mismo, un proceso que se va autodefiniendo con el tiempo y no algo que sea preconcebido de yo tengo que llegar a ese fin porque sí me dice que tenga que ser o porque ya me tengo la expectativa de que tiene que ser de tal o de cual manera. Muy bien. Yo creo que la siguiente pregunta... Adelante, Alex. Bueno, y también como dices, digo, ahorita estamos ahondando únicamente en la heterosexualidad o homosexualidad como si fuera un 0 o un 1 positivo o negativo. Cuando si estamos tratando de hablar de las cuestiones de diversidad, pues también tenemos que tratar de tocar o entender o tratar de explicar el abanico al que se refiere, ¿no? Por ejemplo, hablando de la bisexualidad. O sea, así como tú dices de los tacos, pues puede que hoy me gusten los tacos con cebolla, puede que mañana no quiera tacos con cebolla. Si hoy me gusta la toronja, puede que mañana no me guste la toronja. O sea, entonces yo creo que en el caso de las personas bisexuales u otro tipo de matices dentro de la diversidad, pues sí, sí, quizá no sea tan claro para esas personas al principio, pero conforme se van fijando los caracteres de personalidad, hormonales, sociales, socioeconómicos, culturales y todo eso, pues ya se vuelve claro para esas personas. O sea, también pues desearía que para la mayoría de las personas fuera tan claro como lo fue para nosotros. Yo sé que no lo es para todas las personas dependiendo de su ámbito social y en su momento exacto de vida, pero pues me gustaría que fuera tan claro como lo fue para nosotros saber que pues cuál era mi orientación sexual. Bueno, perdón, ¿los puedo interrumpir tantito? Dale. Ahorita como que recordando todo, sí, exacto, haciendo remembranza. A lo mejor no fue tan fácil para mí en cierto periodo, porque sobre todo hablando de la secundaria, por ejemplo, particularmente, me acuerdo que yo como que sí obligaba, decía, pues, o sea, ¿cómo que no me gusta nadie, sabes? Y de verdad lo intentaba y todo, me sacaba mucho de onda que yo veía a mis compañeras que, ay, con tal noviecito y todo, y yo decía, es que ¿por qué yo no me he enamorado? O sea, y a lo mejor, exacto, así, y fue muy complicado durante esa etapa, como que sí decía, es que algo está mal en mí, ¿sabes? Pero porque no entendía, o sea, todo el contexto. Esa es una pregunta justo que les iba a hacer ahorita, y es, ¿se sufre la diversidad sexual? Ok, siento que sí, principalmente... O sea, contigo mismo. Primero tienes que entenderte y aceptarte. Y después aceptarte, que siento que es lo más complicado. Sí, porque traes todas las cosas de tu familia, de la sociedad, de bla, bla, bla. Y a lo mejor, digo, ahorita ya está más abierto y todo, pero no siempre ha habido tanta apertura, tanta información. Y tampoco tantos conocidos, por ejemplo. Que también la interacción social es la que te ayuda, quieras o no, a descubrirte, a aceptarte y pues a sentirte orgulloso, literalmente, de lo que eres. Pero sí, como dice Alex, no todas las personas lo tienen tan sencillo, también tiene que ver mucho el contexto en el que te desarrollas.
pero sí, así fue conmigo, al menos en la secundaria te digo que, sobre todo, digo, no sé si tú me puedes más o menos orientar sobre ese asunto como psicólogo, Ajá. ¿verdad? Pero unas personas tienden más a ser homorománticas y homosexuales, así, ya sabes, como que está esta separación entre lo romántico y lo sexual. Yo tuve mucho conflicto en su momento que decía, es que, por ejemplo, me daba besos con hombres y así decía, a lo mejor sí puedo pasar a una siguiente etapa, pero yo no me veía como pareja con un hombre, porque nunca me enamoré de un hombre y no me interesa, la verdad. O sea, yo siempre, mis crushes, todo, enamoradas, son mujeres. Ajá. Pero con hombres sí he tenido la apertura como que de experimentar más como en lo sexual y tampoco me molesta, pero no es como que románticamente, románticamente tendría una relación con un hombre. Y por ejemplo, eso que mencionas es interesante. Hay varias teorías acerca del desarrollo de la sexualidad humana, ¿no? Y por ejemplo, una de ellas habla de que realmente todos pasamos por una etapa de homosexualidad en la niñez. Ujú. Esto va muy de la mano de las teorías psicoanalíticas de la sexualidad, ¿no? De cómo se va desarrollando el sexo, la personalidad y demás. Y la teoría del Edipo, ¿no? O de la Electra, ¿no? Que se enamora del papá, se enamora de la mamá. Entonces te das cuenta de que no te puedes enamorar de tus propios papás porque está prohibido el amor hacia tus padres. Claro. De esa manera sexual. Entonces, porque tú lo dices, pues es todo, ¿no? Es mi todo, es el que me creó, es mi papá, es mi mamá, es de ellos viene todo. Entonces también quieres vivir la sexualidad con tus papás. Y te das cuenta que no puedes vivir la sexualidad con tus papás. Y entonces te restringes de la sexualidad. Y entonces en esa lucha de decir, no puedo amar a mi papá o no puedo amar a mi mamá, igual como mi mamá lo ama o como mi papá la ama, tengo que restringirme y me voy hacia el otro lado. Entonces ahora voy a irme hacia los míos. Mi grupo son los niños, o mi grupo son las niñas. Entonces yo voy a juntarme y solamente querer a los niños. Y entonces los niños dicen, ay, guácala a las niñas. Y las niñas dicen, ay, guácala a los niños. Ay, los hombres, ay, qué mensos. Ay. Entonces empieza toda esta cuestión de separación, ¿no? Y sí, la neta sí. Pero sí empieza esta cuestión de separación de yo soy esto y a mí me gusta lo que es similar a mí. Uh-huh. Y entonces todos pasamos por esa etapa de a mí me agrada lo que es similar a mí y repudio aquello que es diferente a mí. Y entonces amo lo que es igual a mí y no me gusta lo que es diferente a mí. Y de ahí creo que viene esta teoría de que pasamos por una etapa de homosexualidad todos a través de la niñez porque preferimos a las personas de nuestro mismo sexo porque compartimos más cosas con ellos y nos sentimos muy distintos del otro sexo. Que en realidad este tema es bastante interesante porque tocamos temas delicados para ciertas personas, pero creo que también es importante tocar estos temas en algún punto clave de la vida de cada quien para poder identificar cómo es la manera en la que podemos formar parte de una sociedad sana, una sociedad que contribuye, una sociedad que suma, en vez de una sociedad crítica que nada más está como para desbastar lo que sea, en donde sea, como sea, no me importa, el chiste es que yo voy a avanzar y no me importa quién tenga que derrumbar. Pero también se me hace bastante interesante en este aspecto ¿Cómo lo ve todo este abanico de posibilidades? ¿Cómo lo ve uno desde la heterosexualidad, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo puede uno aprender a ser un poquito comprensivo a las ideas que tienen los demás? Alex y Jude, reconozco que son personas muy valientes que nos están ayudando a comprendernos, a la sociedad en general, pero también es bueno darse cuenta que el punto de vista diferente de otra persona no nos va a afectar si nosotros tenemos un poco de flexibilidad para entenderlo, y eso también creo que es importante. O sea, tal vez no comparto tus ideas, tal vez no las entiendo, pero las respeto, y eso creo que también es un punto clave en la sociedad, respetar al prójimo, respetar al que está al lado de ti, pero también no nada más respetarlo, sino entender por qué lo tienes que respetar, ¿no? Porque a ti también te gusta, por decir, a mí me gusta Pokémon, a ti te gusta Caballeros del Zodiaco, a Jude le gusta Dragon Ball Z, a Alex le gusta Digimon, y todo es válido, nada más que estamos en una sociedad mexicana muy exigente, muy conservadora, muy aplastante, y al final creo que eso también delimita lo que podemos crecer. Y en realidad podríamos desarrollarnos mejor, entender más al prójimo si pudiéramos tener más tolerancia a los demás. No sé tú qué pienses.
Justo, fíjate que sobre ese tema hay algo bien importante y es cómo lo vemos este tema en México, que es un tema bastante complicado, como lo habíamos platicado por la cultura religiosa y demás que nos impregna, pero yo creo que hay un estereotipo que está bien marcado y es gay, como ahorita lo platicábamos, gay igual a joto, igual a loquera, igual a la loca que se va vestida de noche, acá con el maquillaje, o sea, decimos gay y nos imaginamos drag queen, ¿no? Es como el concepto que tenemos de gay. Gay igual a drag queen, con toda esta parte de la feminidad súper extrema y llevada al límite. Ajá, todo el realce de todo lo femenino y demás. Es así, o sea, realmente, ¿hasta qué grado realmente la sexualidad tiene que ver con esta parte de hipersexualizar mi parte sexual o la parte sexual que no tengo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los hombres, volverse completamente femeninos o en el caso de las mujeres, volverse completamente masculinas. ¿Qué opinan de eso? Pues yo pienso que, bueno, obviamente hablo desde mi experiencia y hablo desde mi punto de vista, pero yo creo que esa situación sucede en muchas de las personas en las que tuvieron cierto tipo de represión o hasta cierto punto una gran represión, porque hablando desde mi vivencia, yo no tuve esa represión, o a mí no me dijeron que estaba mal, o a mí no me dijeron no lo enseñes, o ese tipo de cuestiones. O sea, yo viví afortunadamente y bendecidamente con mucha libertad en ese sentido, de que pues en mi familia me aceptó, mi círculo de amistades o mi círculo social también me aceptó. En la escuela yo jamás tuve un problema, socialmente tampoco he tenido un problema por esa cuestión. Entonces, yo podría pensar que a la gente que hace eso, puede que enaltezca o lleve al extremo esas ciertas características porque vivieron algún nivel de represión, o sea, o en su ámbito familiar o algo así, no los dejaron desarrollarse como las personas que ellas realmente son. Entonces, como una olla de depresión, se va acumulando, y en cuanto se pierde esa barrera, pues llevas al extremo todo lo que tenías. O sea, entonces yo creo que va por ese lado. O sea, tuvieron una represión o se les reprimió, no digo que totalmente, pero sí alguna parte importante para ellos. Entonces, al reprimirse, pues obviamente la personalidad y eso tiene que adecuarse a su situación inmediata, pero en cuanto deja de existir ese factor que los reprime, pues obviamente se libera y se dispara todas las situaciones que ellos tenían o que ellos son libres de expresar. O sea, no digo que eso esté mal, o sea, la forma en la que lo hacen, sino que simplemente quizá la forma en la que lo hacen es un producto de una represión que tuvieron en algún punto de sus vidas. Sin embargo, más como una reacción. Ajá, sin embargo, siento que siempre ha estado ahí de raíz, ¿no? Claro. O sea, tiene que ver mucho la represión y en el momento que te sientes libre, pues empiezas a expresarlo más, pero siempre de raíz ahí lo tuviste. O sea, por algo te sentiste reprimido, porque siempre estuviste ahí esperando sacarlo, esperando expresarlo, o a lo mejor no expresarlo tanto así, pero sentirte comprendido. Sí. Entonces, en ese sentido, siento que por eso, en cuanto sientes la libertad, pues ahora sí que la libertad te abre muchas fronteras, te abre toda la perspectiva completamente y empiezas a conocer diferentes cosas que a lo mejor no tenías ni idea y que a lo mejor te acomodan. Entonces, siempre está esa cosa, o sea, de raíz siempre lo traes, pero como dice Alex, siempre la apertura es lo que te hace expresarte mejor. Y como dice Peniche, bueno, aquí en el caso contrario, de que tú repudiabas hasta cierto punto lo que, o sea, tenías afinidad con lo que congenia con tus ideales, pues aquí igual somos personas, somos un universo en cada cabeza, entonces pues en este vasto mundo y en este vasto país que somos pues casi 130 millones de personas, obviamente vamos a encontrar a alguien que tenga los mismos ideales o las mismas formas de expresión que nosotros. Entonces pues somos humanos y tendemos a formar grupos, entonces vamos a buscar gente que tenga las mismas ideas que nosotros, independientemente de su fuente o de su origen, pero pues por eso vamos a tender a juntarnos con personas que no se entienden. Ajá, que nos entienden y que reaccionan Sí. y que se comportan de la misma forma que nosotros esperamos. Claro. Ahora que por otro lado, bueno, retomando lo que decía Abdala, sobre el respeto, tú más bien lo veías el respeto de fuera de la comunidad hacia la comunidad, ¿verdad? Yo también lo pienso, respeto de parte de nosotros de la comunidad hacia los demás. O sea, tampoco
podemos esperar que todo el mundo esté informado, que todo el mundo sepa de los temas. Y también es importante reconocer de dónde viene este repudio, por ejemplo. O sea, normalmente es desconocimiento, siempre. O sea, o malinformación, o no sé. Pero nosotros también tenemos que estar conscientes. O sea, preferible informar a la gente de manera, pues no sé, agradable, amena para las demás personas. Pacífica, exacto. A esperar que ya todo el mundo, o sea, haya hecho el camino que nosotros llevamos cargando con años. Digo, no es así la cosa, más bien nosotros también tenemos que tener esa apertura para recibir comentarios y resolvérselos, o resolver las dudas de las personas, lo que sea, pero pues el respeto siempre debe estar en medio. Creo que también es importante esa parte que comentaba Abdalá. Claro, y ser conscientes de que lo normal para nosotros no es lo normal para todas las personas. O sea, exacto. Y como dice Judith, pues si yo llevo 26 años teniendo una experiencia, una vivencia, no puedo esperar que alguien que no esté inmiscuida en alguna forma en el medio, pues comprenda lo que yo ya viví. Que sobre todo no fue precisamente tan fácil. O sea, también tiene que ver mucho con introspección, todo ese tipo de cosas. No toda la gente está acostumbrada a eso. Además. Y tampoco no toda la gente convive con gente de la comunidad. Entonces, no se informa tanto de los temas, de ciertas cuestiones. Que creo que también ahí abarca el tema de la tolerancia. La tolerancia implica el hecho de entender, o bueno, tratar de entender algo que no comprendo, porque me va a ayudar a tener un mejor desarrollo en mi familia, en la sociedad, en mi trabajo, en mi vida habitual. Esa tolerancia a entender lo que tal vez no puedo comprender al principio, pero creo que eso es clave en el desarrollo del ser humano, el decir, bueno, tal vez al 100% no puedo comprender esas ideas, pero creo que son importantes el hecho de que se desarrollen esas ideas, aunque no sean mías, para que esas personas también se puedan desarrollar, porque el hecho de que las demás personas se desarrollen me lleva a mi propio desarrollo, me lleva al poder explicarme mejor, al desarrollarme mejor, al poder exteriorizar tal vez algunas dudas, algunas preguntas, cosas que tengo adentro que tal vez tengo miedo de expresarlas. Ese hecho de la tolerancia es lo que nos da la amplitud a poder exteriorizar lo que sentimos, porque a veces no es fácil, ni para las personas heterosexuales, ni las homosexuales, ni todo el abanico que hay, el hecho de decir, esto es lo que siento y cómo puedo identificarme con alguien más, pues el tener la tolerancia de saber que tal vez no lo voy a encontrar, o tal vez sí, pero de animarse, de tener esa valentía de decir, bueno, pues esto es lo que yo pienso y quiero saber quién opina igual que yo, quién opina parecido a mí, quién se acerca a esta elección que yo hice. Y creo que también es bastante importante verlo de los dos lados, tanto de las personas que tienen estas preferencias a las que no, porque todos somos igual de importantes, nada más que a veces en algún punto lo olvidamos por la presión social, por la presión cultural, por la presión de nuestra propia familia en la que crecemos, en la que nos dan valores y nos dan cultura, nos dan principios, y a veces esos principios no están tan correctos, pero bueno, pues es la familia en la que nos tocó crecer y pues hay que pues adaptarse, ¿no? Pero creo que es bastante interesante el hecho de la diversidad, porque pues eso es lo que nos hace crecer, el hecho de saber que no somos iguales al que tenemos al lado. ¿Tú qué opinas, Esli? Sí, y yo creo que algo que comentaron súper clave es que pues México es muy grande, ¿no? Y si México es grande y diverso y tiene muchas variantes, pues el mundo es muchísimo más, ¿no? Claro. Y digo, ya no hablamos del universo, ¿no? De marcianos y otro tipo de especies del universo. Pero al menos, hablando de la especie humana, creo que lo que tú dices es muy importante, ¿no? El hecho de ser homosexual no representa un rol de género. A veces hay quien lo tuvo, ese tema del rol de género, por una crianza, por una represión, por algo así. Entonces, yo, al ser gay, entonces voy a modificar mi rol de género y voy a irme hacia el otro género completamente como para irme al otro polo y rebelarme y mostrar todo aquello que yo reprimí, pero también puede que no. Y puede que simplemente yo soy gay porque me gustan los hombres y ya, y yo voy a seguir como siendo exactamente la misma persona que soy, no voy a modificar nada de mi conducta, ni cómo me visto, ni qué hago, ni demás. Y eso es un tema también completamente aceptable y es completamente respetable para ambos, ¿no? Como para quien decide irse al otro rol de género completamente opuesto, o para quien decide quedarse en su rol de género y estar así. Pero ahora, ¿cómo se vive esto dentro de la comunidad LGTB?
¿Hay alguna distinción, por ejemplo, que dices, oye, ahí está el güey que se disfraza y que es drag queen y que se viste y están como su grupito, y aparte acá está el grupito de los que somos gays masculinos, machos, mamados, y luego acá está el grupo de las lesbianas que se visten como hombre con camisa de cuadritos, y luego está el grupo de las lesbianas muy femeninas? Entonces, ¿cómo se lleva eso dentro de esta comunidad? Pues mira, tú tienes la mano, tú la levantaste, te toca. pues mira, yo te puedo hablar desde mi experiencia, obviamente. La verdad, bueno, yo soy homosexual y me identifico plenamente como hombre, no tengo ningún problema en el rol de género, pero sí te puedo decir que yo tengo desconocimiento en ese sentido que tú comentas, porque yo nunca he tenido un acercamiento tal cual con la comunidad. O sea, yo siempre he mantenido socialmente hablando, y que en la mayoría de mis interacciones, como persona, las he tenido al margen o fuera del ambiente. Entonces, como realmente son las cosas, pues no, yo sé que existen esas divisiones que tú comentas, o sea, ay, pues ahí están los más masculinos, ay, ahí están los más femeninos, ay, ahí están las vestidos, o ese tipo de comentarios que se llegan a escuchar, pero yo en lo personal nunca lo he vivido en carne propia. ¿Por qué? Porque, pues, como te digo, mis vivencias propias jamás han estado dentro del ambiente como tal, fuera de algunas excepciones contadas, o no tan contadas, pero no tengo esa experiencia como para poder. Sé que sí existe, pero no te podría confirmar El 100%. Al 100% esa situación. O sea, porque pues la mayor parte de mi círculo, tanto social, laboral, educativo, escolar, etcétera, y familiar, pues han sido con personas heteronormadas, por así decirlo. Entonces yo no tengo la experiencia en el mundo real de esa situación. Entonces, pues ahí es mi vivencia. Y es que eso está chido, porque no a huevo, por ser gay, eres parte de la comunidad LGTB. Y no, o sea, no a huevo tienes que juntarte con toda la comunidad así. Es algo súper interesante, ¿no? Porque también ya lo damos por sentado, ¿no? De que dices, es gay, entonces es LGTB, y ya le pones la bandera, le pones el sello, le pones todo, y dices, ya, este güey es parte de este grupo. Claro. Y no te das cuenta que realmente, pues no, o sea, realmente eso no existe, si no hay una limitación, así una línea clara que diga, ya, este güey ya pertenece a este grupo, o este güey ya pertenece a este grupo, y no. O sea, realmente todos formamos parte de una sociedad completamente inclusiva. Que también, considerando todo lo que hemos platicado, creo que es importante el recalcar que la ignorancia dentro de todos estos temas es importante, porque uno ignora tal vez ambos polos opuestos, no sé cómo decirlo. Tal vez la opinión de aquel que lo vive. Es importante el tratar de ponerse en los zapatos del opuesto. No opuesto, porque en realidad todos vivimos en el mismo mundo, en el mismo planeta, y tratamos de coexistir en armonía. Y la ignorancia es lo que nos lleva tal vez a cometer el error, a cometer la crítica, a cometer el juicio, cuando en realidad también nosotros, seamos heterosexuales o no, pues nos lleva como al cuestionarnos, ¿en realidad estoy yendo por el camino correcto o no me estoy yendo por el camino que era? Pero es importante el saber, bueno, en realidad ignoro la información que necesito saber, pero por eso es que esta entrevista se está llevando a cabo, para saber, bueno, este es el punto de vista desde la ignorancia. Está Alex, está Judy, para llevarnos un poquito de la mano hacia esos temas escabrosos que consideramos peligrosos tocar en familia, peligrosos tocar en reuniones, pero son bastante importantes para tener una buena sociedad, para tener una buena comunicación, porque al final de cuentas el comprender al otro es el comprendernos a uno mismo. Alex, ¿tú qué opinas? Pues hablando en este sentido de lo bello de la diversidad es precisamente eso, la diversidad. Entonces, cuando tú tratas de encasillar bajo ciertas características o tratas de clasificar, es donde se genera una gran cantidad de problemas. ¿Por qué? Porque dentro de toda la diversidad puede que tú congenies con una facción o una característica de tal grupo, puede que congenies con otra, Entonces, como decían, o sea, yo me identifico como homosexual, no significa que yo tenga que pertenecer forzosamente al colectivo,
pero sí comparto ciertas ciertas aficiones del colectivo, así como otras aficiones de la parte heterosexual. Es como, por ejemplo, yo decir, pues tú eres heterosexual, entonces forzosamente te tiene que gustar la FIFA, te tiene que gustar los deportes, y no es así. O sea, somos demasiadas personas, y lo bello de la diversidad es precisamente eso. O sea, toda la gama de posibilidades o el abanico de posibilidades que puede tomar una persona con su educación, etcétera. Entonces yo creo que es importante recalcar eso. Sí, y justo creo que eso que mencionas es importante para cualquier situación de sexualidad o social. Porque, o sea, desde el lado heterosexual sucede lo mismo. Como eres heterosexual, a huevo tienes que ser super macho, güey. A huevo tienes que ir al table. Y a huevo te tienen que gustar las viejas. Y a huevo vamos a pasarte 15 imágenes de viejas encuadradas al día, güey, porque eres hombre, güey. ¿No eres hombre, güey? Ah, pinche joto, porque no quisiste agarrar las fotos. O sea, ¿te das cuenta de eso? O sea, incluso siendo hombre heterosexual, te das cuenta que hay mucha exigencia, mucho marco dentro del que a huevo te quieres meter y decir, te tienes que meter aquí a calzarte huevo en este perfil porque así somos todos los hombres. Y no es así, o sea, somos tan diversos y eso es precisamente lo bonito de la humanidad, o sea, toda la diversidad, todo lo que puede ser. O sea, no, imagínate qué flojera, como dice mi mamá, qué flojera que a todos nos gustara exactamente lo mismo. O sea, entonces no habría nada diferente. Seríamos como los pixies de los Padrinos de Honor. Somos pixies, y no se qué, pixies. Ahora, fíjate, otro punto importante también es, ya estamos defendiendo esta parte de la diversidad sexual y que hay que representarla de manera correcta. Pero ¿qué pasa con todos estos movimientos que sí se adueñan como del movimiento LGTB y dicen, ¿sabes qué? Y ahora yo voy a representarlo. Y hablando, por ejemplo, del lenguaje inclusivo, ¿no? De una compañera que sale en redes sociales y que se quiere hacer popular con todo este tema y estas pláticas de lenguaje inclusivo. Y quiere, o exigen, ¿no? Yo quiero que a mí se me llame compañere, ¿no? Yo quiero que a mí me digan ella y nosotros y este tipo de lenguaje. ¿Qué opinan de eso? Bueno, por ejemplo, precisamente hablando del lenguaje inclusivo, precisamente me refiero a que tenemos que tener respeto. También como nosotros como comunidad no podemos esperar que todo el mundo nos hable como queremos. Realmente tenemos que tener la apertura para explicarle a la gente y pues tratar como que de informarles que también hay otras opciones, o sea, no necesariamente es binario, como dice Alex, pero a fin de cuentas, personalmente creo que todo va cambiando y como humanos también evolucionamos. Digo, a fin de cuentas el lenguaje también va cambiando con los años. Actualmente no son las mismas palabras que usamos de hace 100 años. Pregunto así directo, ¿tú estás a favor o en contra del lenguaje inclusivo? Mira, es complicado, o sea, son temas difíciles, pero me considero sí a favor realmente del lenguaje inclusivo. A fin de cuentas, no le hace daño a nadie hablarle a la persona como se identifica. O, sí, no, de nada me quita si le hablo a la gente como quiere como ella, como quiere que le hablen. Y te digo, a fin de cuentas todo va evolucionando en la vida. Incluso el lenguaje creo que puede ir modificando. No quiere decir que se vaya perdiendo todo lo que ya tenemos. No quiere decir que dejemos de utilizar las palabras que ya utilizamos. Pero sí creo que se pueden ir incrementando, aumentando y a fin de cuentas es para sentirnos todos a gusto. Digo, a fin de cuentas sí es para crear comunidad, no solo en la comunidad, sino crear una comunidad mundial, ¿sabes? Como entre todas las personas. No creo que haya nada de malo en ese sentido. Las palabras no se pierden. Entonces tú dices, el lenguaje es X, o sea, vamos a... Si tú quieres que te llame ella, te llamo ella y asunto arreglado, ¿no? O sea, pues yo te voy a respetar como tú quieras que te diga. Por supuesto, bueno, creo fielmente en que la comunicación es la clave de todo. Entonces, o sea, nada me cuesta preguntarle a una persona cómo se siente, cómo se identifica y nada me cuesta tampoco hablarle como se merece, o sea, bueno, como lo Como él considera, quiere que se le- exacto. ajá. Sí. Ahora, otro punto que platicaba con Alex, muy Ya, importante. Quiero Adelante, saber su adelante. opinión sobre el lenguaje inclusivo. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, mira, acerca de ese tema creo que es bastante interesante porque que he visto bastantes videos, entrevistas, etcétera, acerca del tema sobre quienes hablan que
el latín está relacionado con la inclusión de todos los géneros, sin importar cuál sean el que se predomine, pero creo que también es importante el hecho de entender que aunque tú no profeses ciertas cosas que tú crees, están bien llevarlas a cabo, porque aunque por decir, yo no existo o no participo en el judaísmo, en el cristianismo, en el catolicismo, etcétera, en las diversas religiones que hay, pues eso no me va a hacer faltarles al respeto o decir cosas sin sentido, nada más por faltar al respeto a quien sea. Creo que es bastante importante ¿qué tanto es importante? Yo considero que el lenguaje inclusivo viene, ¿cómo decirlo? Pues partiendo la historia en algunas partes, dependiendo la circunstancia, creo que es un lenguaje circunstancial. Bueno, estamos entre amigos, podemos hablar de distinta forma, estamos en una escuela, podemos hablar de distinta forma, estamos entre personas que nos conocemos desde hace años, nos lleva a platicar, a hablar desde cierta forma, pero también ese lenguaje nos lleva a respetar lo que no comprendemos, porque creo que ese es el secreto dentro de lo que sea, el respeto, el aceptar, yo no conozco esta información, tal vez no sé si es real o no, pero el respeto me va a llevar a poder comunicarme mejor con la persona que cree que este lenguaje es el adecuado para comunicarse con sus semejantes. No sé, en realidad, Esli, ¿tú qué pienses? ¿Qué opinas acerca al respecto? Porque también es importante conocer los dos lados. Mira, yo creo que el lenguaje tiene una función, y la función del lenguaje es comunicar. Entonces, por lo tanto, si yo quiero comunicar, yo voy a hablarte en el lenguaje que sea entendible para ti. Claro. Si yo voy a Estados Unidos, voy a ser un pendejo si yo quiero hablarle español a todo mundo y decirle, güey, a huevo entiéndame porque yo hablo español. Y va a haber gente que hable español y que me entienda, sí, pero va a haber gente que no. Y voy a querer que huevo todo el mundo me entienda porque yo hablo español. No, tengo que adaptarme, porque si yo quiero transmitir un mensaje, yo soy el que necesita transmitir un mensaje, entonces tengo que adaptarme al público al que le estoy transmitiendo el mensaje. Y tengo que adaptarme y decirle en el idioma que ellos lo entienden. No, lo mismo pasa con el lenguaje inclusivo. Y no es porque seamos extraños o diferentes, o sea, un alien a quien yo le voy a hablar, sino porque somos humanos. Y él me está pidiendo que para entenderme o entenderse, en ese lenguaje yo le diga ella. Ok, pues Simón, te digo ella, no me quita absolutamente nada. No me va a hacer menos inteligente, ni menos humano, ni menos hombre, ni menos lo que tú quieras. Más respetuoso, sí. Me va a ser más respetuoso, me va a ser más comprensivo, más empático. Y voy a comunicar mi idea como yo la quiero comunicar. Y la va a entender. Eso se le llama comunicación, eso se le llama empatía. Y creo que ese es el punto clave, ¿no? Es porque voy a aprender a comunicarme de una manera clara con alguien, porque entiendo su código, entiendo cuál es la manera en la cual se quiere comunicar. Porque, ¿saben? La comunicación es el emisor, el receptor y un código que está ahí en medio. Entonces, si yo ya sé cuál es el código con el cual me va a entender bien mi receptor, pues ¿para qué utilizo otro? Mejor utilizo el que sé que me va a entender. Entonces, sería muy tonto de mi parte el tratar de moverme a un código distinto. Perdón. Yo lo veo, ¿sabes? Como, por ejemplo, una persona que se llama Alejandra Juanita. Te comunicas con esa persona y le dices, ¿sabes qué? No me llames Juanita, llámame Alejandra. Y a huevo quieres decirle Juanita. Entonces ahí, quiere decir, exacto. Quiere decir que el que está mal eres tú. O sea, si te está diciendo que no le digas Juanita, no le digas Juanita. Tiene otro nombre y le puedes decir Alejandra. O sea, exacto, no pierdes nada y tan fácil como eso. O sea, así, algo así lo veo. Y no pierde valor tu punto ni pierdes la razón por hablar de esa manera. Otra cosa importante, aquí son varios puntos que me gustaría tocar. Una, claramente el lenguaje es algo vivo, el lenguaje está vivo, o sea, va cambiando con el tiempo. Como dice Judith, no es el mismo español el que yo estoy hablando ahorita al que se hablaba hace 500 años. Entonces, al ser un ente vivo, pues va cambiando y se va transformando en cada situación y en cada periodo de tiempo. Entonces, pues eso de que dicen, es que la RAE no lo reconoce. No, pues la RAE va a reconocer lo que la gente hable. O sea, entonces si la gente empieza a hablarlo así, forzosamente en algún punto va a tener que ser reconocido. Yo lo que sí pienso es que esta situación del lenguaje inclusivo no es un tema unilateral, debe ser un tema bilateral o multilateral. O sea, tanto del emisor como del receptor tienen que poner de su parte. ¿Por qué? Porque el emisor, pues obviamente si te está diciendo el receptor, háblame de ella y tú a fuerza quieres llamarla ella o él,
pues vas a entrar en un conflicto, porque si sabes que esa persona le está molestando, y no porque tengas que hacer forzosamente lo que la otra persona diga, sino que simplemente esa persona se siente más cómoda si te comunicas como como esa persona te lo está pidiendo. Entonces, comento que es multilateral o bilateral porque si tú como receptor también tienes que estar de acuerdo o tienes que entender la situación en la que vives actualmente, como para decir, bueno, yo ahorita en el México que estoy viviendo hoy, veintitantos de julio o veintitantos de junio, yo sé cómo se habla, pues no puedo exigirle a toda la gente que se va a comunicar conmigo que me hable de la forma que yo quiero. Tengo que aceptar que no todas las personas se van a comunicar conmigo de la forma que yo quisiese. Entonces, yo podré dar mi opinión o hacer mi petición con el emisor del mensaje para que me diga como yo quiera, pero también debo estar consciente de que no siempre voy a obtener lo que quiero, y si no me lo hacen como yo quiero, no puedo enojarme. ¿Por qué? Porque las personas no están en la obligación de entender o llevar las cosas al ritmo que yo las llevo. Considerando sobre todo que, o sea, es un tema que todavía está muy en pañales, siento. Claro. Entonces, pues, claramente va a costar trabajo que la gente entienda, que se normalice, digámoslo así. Pero pues, todo avance es bueno, supongo. Exacto. Yo tampoco descarto que en unos años y es lo que platicábamos, ¿no? O sea, justo por una parte hay que aceptar y tener esta apertura de diversidad sexual, pero también es difícil desde la otra parte, desde la contraparte, el querer imponerse, decir, güey, yo a huevo quiero que todo el mundo me reconozca y a huevo quiero que todo el mundo me acepte ya ahorita como soy. Cuando entiendes que es una sociedad que tiene un proceso, ¿no? Para aceptar un cambio social, religioso, cultural de muchos años atrás y que ahora tiene que aceptarlo, ¿no? Ahora, ¿cómo opinan, o más bien, qué opinan ustedes de este tema de muchas comunidades LGTB que intentan imponerse y decir, a huevo, yo ahorita en Aguascalientes, en México, quiero ser de esta manera y quiero que todo el mundo ahora cambie, porque yo soy diferente, entonces yo quiero que toda la gente cambie y me acepte así como soy? Bueno, primeramente yo lo veo inviable para esas personas que exigen esa situación. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia hemos visto que las mayorías por lo general no suelen ser impuestas por las minorías. Entonces, el cambio obviamente va a llegar, tiene que llegar forzosamente porque somos humanos y tenemos que ir hacia el cambio y hacia la evolución humana, pero eso de que yo me le quiera imponer al gran número de personas, pues va a ser muy complicado. ¿Y qué pasa si yo lo hago por la fuerza? Pues va a haber problemas. O sea, sabemos que si tú obligas a alguien a hacer algo que esa persona no quiere, va a desatar o se va a disparar un conflicto. Entonces, yo veo inviable la situación de que a fuerza yo quiera imponerle el lenguaje inclusivo a las masas. No descarto que se pueda dar a lo largo del tiempo o en el futuro, pero en este momento dado veo difícil que se impregne o que se lleve a cabo en su totalidad para la mayoría de las personas. Porque además, no todas las personas, lamentablemente aquí en México, tenemos acceso a la información. Entonces, tú lo podrás hacer en las grandes ciudades, en las grandes capitales, en las ciudades importantes de México, pero lamentablemente gran parte de la población es rural o no tiene acceso ni a internet, ni a cable, ni a teléfono, ni a televisión. Entonces, ¿tú cómo vas a obligar a una persona que no tiene acceso a esa información que haga lo que tú quieres si esa persona ni siquiera se enteró? O sea, el mensaje que tú estás emitiendo no puede ser recibido por el receptor. Entonces, no puedo exigirle a esa persona que no lo está recibiendo que lo acepte, porque ni siquiera lo entendió o no lo recibió simplemente. O sea, entonces yo creo que es eso. Yud, Alex, creo que es bastante interesante los temas que hemos tocado hasta el momento. Y me gustaría preguntarles, es un tema delicado, pero es un tema necesario tocar. ¿Ustedes cómo consideran la diversidad sexual en Aguascalientes, que es en el lugar en donde estamos grabando este podcast? ¿Qué tan amplia, qué tan cerrada, qué tan lo que sea consideran ustedes? Porque yo pienso personalmente que esa diversidad se tiene que dar para que el mundo exista, para que el mundo se dé, sin importar la bandera, sin importar el equipo, sin importar lo que uno crea.
creo que la diversidad es lo que nos hace ser humanos, esa diferencia, esa, ¿cómo decirlo? Pues esa diferencia, eso lo que nos hace diferentes. ¿Por qué nos hace diferentes? ¿Ustedes qué consideran que es en Aguascalientes el punto clave para que se pueda considerar alguna forma en la que se cambien las cosas? ¿Cómo consideran que eso puede ayudarnos a dar ese cambio que se necesita en Aguascalientes, en México, para que las cosas se lleven a cabo? Yud, ¿tú qué piensas? Bueno, mira, híjole, igual son temas complicados, pero siempre creo que de pasito a pasito se pueden dar cambios grandes. Considero que sí, actualmente el Estado está en condiciones no tan viables para la comunidad, ¿verdad? Siento que sobre todo tiene que ver con esta ideología más conservadora. Creo que no son los valores los que se tienen que cambiar, porque a final de cuentas la diversidad ya está. O sea, la diversidad existe, exacto. Y le hagan como le hagan, va a seguir existiendo. Todos los años, o sea, desde siempre ha existido y va a seguir existiendo. Entonces, la cosa aquí no es cambiar los valores, que son los que según se dan en la familia y todo eso, sino que creo que es más bien la ideología y pues la inclusión del respeto, más que nada, hacia todas las personas, literalmente. No es necesario que piensen las personas igual que yo, pero digo, tampoco tengo que quitarle derechos a las personas si no me afectan a mí. Entonces, más que nada creo que es eso, incluir el respeto y digo, no quiero decir que Aguascalientes deje de ser conservador en su totalidad, ¿verdad? Pero sí considero que debe de haber una apertura hacia la comunidad, pues no sé, la comunidad también tiene muchas cosas muy positivas, a pesar de todo lo que se considera en el Estado, que son puras cosas negativas. No, considero que hay cosas bastante valiosas y más que nada el respeto es fundamental en todos lados. No sé qué opina Alex. Bueno, como menciona Judith, yo creo que el hecho de darle derechos a las personas no le quita derechos a otras. Entonces, hace rato estaba pensando precisamente eso. Por ejemplo, Aguascalientes, ser un estado muy conservador, ¿cómo era posible que hubiera gente que aplaudiera el hecho de que no se aprobara el matrimonio igualitario? O sea, yo decía, pues no le afecta nada a las personas heterosexuales el hecho de que hombres o mujeres se casen entre sí, porque al final dar derechos no significa quitárselos a otras personas. Entonces, definitivamente, como dice Judith, la diversidad ya existe. Obviamente se tiene que dar esa visibilización, forzosamente, que ya se está dando, pero también yo creo que el cambio más importante que se debe dar debe ser en la educación del respeto. ¿Por qué? Porque tanto parte de la comunidad como los que no son parte de la comunidad no respetan las diferentes opiniones de otras personas. Entonces, si nosotros estamos pidiendo respeto por parte de las personas que están fuera del colectivo, de la comunidad, pues también la comunidad debería respetar que no toda la gente va a pensar como nosotros queremos. Entonces, decir, ok, no respetan, pero ok, no piensan lo mismo que nosotros, pero no puedo obligarlos por la fuerza a hacer lo que yo quiero. Ese es mi punto para cerrar. Gracias. Y fíjate que acabas de tocar un punto bien importante y es, güey, pues a mí neta, o sea, siendo sincero, ¿a mí qué chingados me importa? Si a ti te gustan los hombres o las mujeres, ¿qué me importa? Nada, güey, ¿qué me afecta? Nada, güey. ¿Qué importa si te gustan las mujeres? No me importa absolutamente nada. O sea, que te quieres besar, con quien quieres hacer lo que tú quieras, es tu pedo, güey. O sea, la neta, no me importa, ni me interesa, ni me va a afectar, ni va a cambiar el mundo. Realmente no. Muchas veces lo que más sacan como excusa es, por ejemplo, los niños, ¿no? La inclusión de los niños. Güey, yo muchas veces pienso que, o sea, a los niños les importa un carajo, literalmente. Sí. O sea, les importa un carajo. Mientras tú los eduques y les enseñes valores reales, como el respeto, que es muy importante. Buzz Lightyear, güey. Pinche Buzz Lightyear, falta así. Exacto. No creo que haya problema. Realmente,
a fin de cuentas, a ver, considerémoslo así. Muchas personas piensan que por tener, por ejemplo, padres homosexuales o tener cualquier acercamiento a la homosexualidad, ya con eso, o sea, los niños van a crecer con esa ideología. Cuando en realidad no, o sea, al menos mis padres también son heterosexuales. Y creo que puedo decir eso de la mayoría, si no es que del 98, 99% de la comunidad, que todos crecimos en una familia heteronormada, realmente. O sea, no tiene que ver el contexto, sino más bien en cómo te desarrollas y los valores que te van mostrando. Es eso. Va, muy bien. No, y yo creo que al final, pues es cierto, ¿no? Vamos muy bien. Y al final no es irnos por ninguno de los dos extremos. Creo que ambas partes tienen puntos muy válidos, muy importantes. El punto es no ir a ninguno de los dos extremos y aparte tampoco no abusar de esto. Entonces, pues no se lo callen,